¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si las pesadillas se vuelven reales? De seguro muchos de ustedes se lo han preguntado. En fin, pues la siguiente historia se trata de la situación que tuvo que vivir un psiquiatra con un paciente que tenía sueños extraños y muy incoherentes. Pues bien, esta historia se titula La realidad de los sueños. Hora 6:25 p.m. Anotación 1. 13 de agosto del 2007. Informe del Dr. Daniel, especialista en psiquiatría. Paciente. Carlos Antonio. Edad. 10 años. Estatura 1,48 m. Peso. 48 kilos. Motivo del informe. Bien, el motivo de mi informe es por los sucesos que no le encuentro explicación científica a lo que me sucedió aquellos días. Era 20 de marzo del 2007, cuando recibí una visita de la señora Carmen. Ella vino a mi consultorio porque su hijo empezó a actuar extraño desde hacía algunos días. Se le notaba muy desesperada, al punto de que entre lágrimas, me decía que su hijo era un chico alegre, que tenía buenas amistades, no tenía problemas en la escuela, sus notas eran como intermedias entre buenas y malas, en otras palabras era un chico normal. Pero hace un par de noches, Carlitos había pedido permiso para ir a donde sus amigos aquella vez. Jairo era uno de los amigos de su hijo, a la cual lo habían invitado para una especie de pijamada, pero no era el único chico, habían 3 más aparte de él y su amigo. El motivo era una reunión grupal de un trabajo en clase, a la cual ellos tenían que entregar el 1 de marzo de este año. Después de la pijamada, me decía que desde ahí las cosas empezaron a ir mal. Carlitos había llegado medio pasmado de la pijamada, pero no vino entusiasmado como ella siempre lo acostumbraba a ver. El chico siempre venía alegre e hiperactivo, ya que Carlitos siempre le contaba lo que hicieron, y de cómo se divertía. Pero desde esa noche, vino deprimido y a la vez como enojado. Según me decía la madre del chico, no tenía ánimo de contar de cómo les fue aquella noche, ni siquiera le dirigió la palabra esa vez. Después, los problemas habían comenzado desde su escuela. Su hijo repentinamente se peleaba con sus amigos sin razón aparente. Sus profesores le empezaron a llamar mucho la atención. No sabían por qué el repentino cambio de comportamiento. Carmen había recibido una llamada del rectorado, y había pedido que venga también su esposo, pero él estaba de viaje por unos negocios importantes de la empresa a la que trabajaba y no podía ir. Le preguntaban a ella si hay algún problema en casa, pero les respondía que no había ninguno, es más, ni siquiera había peleas ni nada por el estilo, incluso su padre no pasaba mucho tiempo en casa, solo viene los domingos, pero nunca ha habido conflictos. Carmen habló con su hijo severamente, pero Carlitos no la tomaba en serio. Es más, se portaba muy patán con sus amigos y profesores, e incluso con su propia madre. Ella llegó a creer que era una de esas etapas, por la que pasa un niño antes de llegar a la adolescencia. No sufría humillaciones de otros compañeros, es más, él era el más amigable del curso, pero ahora sus compañeros y amigos le tienen miedo, hasta que un día pasó lo que menos se imaginaría de su hijo. Los sucesos comenzaron en el recreo de la escuela. Cuando un chico estaba jugando fútbol y por accidente, pateó el balón, golpeando accidentalmente la cara de Carlitos. Mientras el chico le pedía perdón por la acción, a Carlitos le comenzó a sangrar la nariz. Él se puso de pie y tacleó al otro muchacho y empezó a darle de golpes en el piso. Hasta, según lo que me contó su madre, le había provocado unos severos moretones, hasta el punto en que Carlitos impactó la cabeza del chico varias veces hacia el pavimento. Todo esto lo pudo averiguar según los testimonios de algunos chicos que estaban presentes en el lugar y por sus profesores. El rector estaba furioso cuando la llamó. Afortunadamente el chico al que atacó no murió, y se recupera en el hospital pero con unas contusiones en la cabeza. Ese día Carmen habló con su hijo. Y le preguntó con un tono severo a Carlitos: ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué haces estas cosas? Pero Carlitos le respondía incoherencias, como que él tenía que hacerlo porque ese chico me gritaba que lo golpeé, además a él se lo notaba feliz. Luego de aquella respuesta, Carmen lo llevó a varios especialistas para determinar el problema del chico, pero todo indicaba que no había ningún problema, es más, los test psicológicos que le tomaban a Carlitos salía con resultados favorables. Pero nunca descubrieron el por qué está comenzando a actuar así. Pero poco a poco los días en la escuela se fueron volviendo una pesadilla para la mamá de Carlitos. Cada día había más llamadas de atención por sus profesores.
sus notas empezaron a bajar. Los chicos de su clase empezaron a temerle cada día más a su hijo. Carmen se daba cuenta cada vez que iba a retirarlo de la escuela. Hasta que el rector lo llamó furioso por el comportamiento extremo de su hijo. Que no tuvieron más opción que expulsarlo, ya que un día agredió a un profesor, en medio de una clase de biología. Pero Carmen se dio cuenta que solo trataban de deshacerse de él. Un día recibió una demanda de los padres del chico al que atacó aquella vez. Tuvo que pagar los gastos del hospital, entre otras cosas de la demanda. Ya no sabía qué hacer con su hijo, ya que cada vez se portaba más patán, y cada vez más rebelde. Hasta que ella decidió llevarla a un psicólogo. Según el médico que lo atendió, decía que el chico no andaba del todo cuerdo. Le respondía cosas sin sentido según a las preguntas del psicólogo. Desde ese entonces le archivaron una cita para el día lunes 26 de marzo, a mi consultorio. Pensé que sería una buena idea ver al chico en persona. Pero si hubiera sabido en lo que me estaba metiendo, no lo habría hecho. El chico vino con su madre a mi consultorio el día programado. A lo que lo vi la primera vez, mostraba una cara como si ya se fuese a enojar, pero no lo hacía. Tenía una mirada que trataba de penetrar en mi mente. Yo empecé a sentir un mal presentimiento cuando lo vi por primera vez. Decidí mejor ignorar esas sensaciones que me producía al ver al chico, y lo invité a pasar. Yo le dije a su madre que me dejara con el chico a solas, para hacerle un diagnóstico con algunas preguntas. Saqué un informe y le hice las siguientes preguntas. Le pregunté su nombre, edad, y medí su estatura. Después de unas revisiones de rutina, le dije que se sentara en el sillón. Y le dije, dime por qué estás con esa cara, ¿por qué no sonríes? Él no me respondió. Yo simplemente le formulé otra pregunta. ¿Alguna vez has sufrido algún maltrato? ¿O algo que te impactó cuando eras más joven? Tampoco me respondió. Entonces, decidí mejor formular mis propias preguntas. Mientras tanto, el chico solo miraba al techo, como si estuviese imaginándose algo. Yo le dije, dime una cosa, ¿por qué crees que tu mamá te trajo aquí? El chico finalmente me responde y me dice, no lo sé. Mi madre cree que estoy loco, pero yo no lo creo así. Ya me estaba empezando a preocupar de que ya no respondiera mis preguntas. Luego de eso saqué una grabadora digital. Y le seguí formulando preguntas. Algunas las respondió, otras no, y le pregunté, ¿alguna vez te has peleado con alguno de tus amigos? Él me responde, no. ¿Te sientes incómodo cuando a alguien no te presta atención? Él me responde, no. Más bien me siento cómodo cuando la gente me ignora, cuando se trata de un tema que hablen, no sé, tal vez de algún dilema o teorema. Como la geografía. Ya que nadie en el mundo memorizará todos los países con todas las capitales del mundo, solo las más famosas. Si les preguntas algún país que no conozcan como Belice, algunos que lo sepan te responderán sin problema. Otras no sabrán, ni su cantón, ni entre qué países está ubicado. Pero si les preguntas 10 países que conozcan en el mundo, de seguro te responderán. Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, España, Rusia, Brasil, China, Japón, Australia y México. Ya que son algunas de las posibles respuestas que te puedan dar. Yo pregunté, ¿por qué razón crees eso? Él me responde, porque la gente siempre cometerá errores. La respuesta del chico me dejó algo confundido, no sé por qué me dijo eso. Tal vez por tratar de evitar algo. Por lo cual pasé a la siguiente pregunta. Pero antes, le comenté sobre lo que su madre me dijo sobre el chico al que atacó. ¿Por qué lo hiciste? Él responde, porque se estaba burlando de mí, y yo le dije, ¿por qué acaso él te dijo algo? Él me dice, ¿sí? Él me dijo que yo era una basura, y que estaría dispuesto a matarme. Yo traté de ignorarlo, pero el odio que empecé a sentir me obligó a golpearlo. Pero después él me lanzó una piedra hacia mi nariz. Y empecé a sangrar. Él me dijo que lo atacara y lo matara. Yo hice lo que él me pidió. Un odio inundó mi mente, y empecé a ver las cosas de un modo diferente, como si todos me felicitaran por ver cómo mataba al chico. Veía las cosas como algo distorsionadas. Pero, a la vez sentía un ego enorme, como si cada persona me admiraba. Después de eso, de un momento a otro se distorsionó todo. Luego, solo recuerdo cómo se llevaban a ese niño al hospital, y él me decía, bien hecho, estoy orgulloso de ti. Ahora todos te temerán, sigue así, no dejes que nadie te intimide. Después de esa respuesta de Carlitos, yo al principio no sabía lo que trataba de decir realmente. Pensaba que estaba presentando síntomas de esquizofrenia. Era muy extraño, no se parecía en nada a los otros casos. Normalmente los esquizofrénicos siempre creen que otros los van a atacar.
Pero el caso de este niño, veía a los demás, como si todos le mostraran respeto y admiración al chico. Y a la víctima lo vea como sonriendo porque alguien al fin se encargara de quitarle la vida, como si le estuviese haciendo un favor. Esto no se veía nada bueno, y yo pregunté, ¿por qué acaso, al chico que atacaste, te dijo eso en verdad? Él responde, ¿sí? Pues él me lo dijo, yo lo oí, estoy seguro de ello, aunque los otros crean que no, pero antes de atacar a ese niño. Vi como los demás mostraban admiración, y por eso sentí un ego, y una sensación de poder. Muy dentro de mí empecé a tener miedo. Pero luego los demás, de un momento a otro, se alejaban de mí, me mostraban su miedo. No recuerdo cómo llegó la ambulancia ahí. Solo recuerdo cómo subían al niño en la camilla. Él no estaba recostado sino sentado en la camilla, mientras él me daba esa expresión de estar feliz por lo que le hice. Yo les decía a todos, él está vivo, ¿no ven? No sé en qué demonios estaba pensando. Y por eso no quiero que nadie se me acerque. No quiero hacerles daño. Pero ellos me obligan. Cuando los veo, ellos de nuevo me miran con admiración esperando a que les haga daño. Hasta hay chicos, que no sé si lo harán a propósito, o es que yo me los imagino haciendo eso, ya no sé, creo que me estoy volviendo loco. Me provocan porque pelee con ellos, hasta el punto de que yo los mate. Pero después de que yo lo hago, veo a los demás y me vuelven a mostrar ese miedo. Yo ya no sé, si seré yo o ellos. La respuesta del chico me dejó impactado, la cual empecé a entender el porqué de sus peleas, e iba confirmando mis sospechas de que él tenía esquizofrenia. Y le pregunté lo siguiente, ¿has soñado con alguien que te sigue para matarte o algo así? Él responde, no. Al contrario. He soñado que la gente es muy amigable conmigo. En el sueño, veo como la gente es asesinada por otras personas. Hay alguien con una bata negra aparece tras mío. Su voz es muy dulce y me calma. Mientras los demás son asesinados por otros, en un día hermoso. El sol pega mi piel y el cielo es más azul que en la realidad, los árboles tienen un color verdoso muy hermoso. Y la chica que está tras mío me dice que ellos están pagando sus errores y por eso están a gustos de que les hagan el favor de matarlos. Hay gente que disfruta ser torturada. Su muerte es su alegría y su dolor es su tranquilidad. Dos hombres que veo en el sueño solamente se ríen a carcajadas. Mientras otros están dándoles de machetazos en sus piernas, brazos y cabeza. Sale mucha sangre que a la vez mancha el césped verde y hermoso. Ellos no sienten dolor, solo ríen como si estuviesen disfrutándolo, mientras van muriendo. La mujer que está tras mío simplemente me abraza, y me dice: los sueños, son un camino hacia la locura y hacia la cordura. Pero pueden ser un camino hacia la libertad, en donde nadie te dirá lo que tengas que hacer. Y sentirás el dolor como un masaje de vida que aligera tu alma. No sé muy bien lo que me trataba de decir con eso. Creo que es algo bueno. Después de eso decidí mejor no preguntar más al chico. E internarlo en el hospital. Porque según mi parecer esto podría empeorar, ya que su esquizofrenia era un caso especial. Desde ese día el niño Carlos Antonio, se le sometió a varios exámenes, para determinar si su problema era mental o había algo que lo atormentaba, y por eso respondía a esas cosas, y los sueños que él tenía eran demasiado incoherentes. Se lo sometió a pruebas psicológicas, pero al parecer no presentaba ningún problema en su personalidad, más bien en el transcurso de los días mejoraba. Yo le preguntaba el porqué de sus sueños, y cada vez me daba respuestas un poco más coherentes, y otras incoherentes. El 19 de abril se me ocurrió preguntar qué fue lo que hizo el día de la pijamada con sus amigos aquella vez, antes de que todo esto comenzara. Lo puse en una mesa y encendí la grabadora mientras una cámara grababa en la habitación. Me puse frente al niño, y le pregunté, ¿cómo se ha sentido estos días? Él me respondió, bien señor. No tengo nada, ¿verdad? ¿Por qué razón aún sigo aquí? Pues yo le dije que el motivo era que teníamos que estar seguros de que no tendría ningún trastorno. Pero él se levantó de la silla y golpeaba la mesa diciéndome: yo no estoy loco. Me han tenido aquí durante un mes completo y no saben qué tengo. Yo no estoy loco. Yo le dije al chico que se calmara, y que solo me responda unas preguntas, y le dije: recuerdo una vez que tu madre me mencionó algo, de que tú fuiste a alguna pijamada con tus amigos, pero desde ese día tú empezaste a actuar extraño. Quiero que me digas qué fue lo que pasó esa noche. El chico solo miraba al piso y no me respondía, y le volvía a preguntar si me va a responder o no.
Yo me disponía a salir de la habitación y dejar todo por el momento. Hasta que antes de salir, él exclamó, «Mentira». Yo ese momento me volteé y me volví a dirigir al chico, y le preguntaba, ¿a qué se refiere? Y él me respondió, pues todo eso de la pijamada fue una mentira. Y de seguro mi madre le habló de eso, de que teníamos que hacer una tarea en grupo de la escuela. Pues no fue así. Ese día antes de la noche, un amigo vino entusiasmado hacia mí, durante el recreo en la escuela. Yo estaba con dos amigos llamados Jairo y Kevin. Uno de ellos me decía que encontró una casa abandonada y un objeto extraño, cuando entraron en ella. Pero ese objeto tenía una forma como de espejo de mano. En su centro había una especie de perla oscura, de un color brilloso de color óxido. Lo que parecía ser el mango estaba totalmente oxidado. Y alrededor de la perla, tenía una especie de rayos que lo rodeaban, dentro de un pentágono. Él nos sugirió ir de noche a la casa donde lo encontró, ya que él nos retó a hacerlo. Luego de aceptar su reto, él nos dijo que planeáramos la forma de hacer que nuestros padres crean que estamos en casa de uno de nosotros. Jairo se apuntó para encontrarnos en su casa a la medianoche. Jairo le había dicho a su padre que teníamos que hacer dicho trabajo de la escuela, la cual usamos como coartada, y lo convenció de que fuéramos yo y dos amigos más. El padre de Jairo vino a cada una de nuestras casas, para ir con Jairo a hacer la dichosa tarea. Nos quedamos el mayor tiempo posible despiertos, hasta que los padres de Jairo se queden dormidos. Ya casi a la medianoche, tomamos algunas linternas y chalecos para el frío y salimos, cuidadosamente sin hacer ruido, fuimos por la ventana de la parte trasera de la casa. Jairo tenía un patio grande así que podíamos abrir la puerta hacia la calle, y salimos en dirección hasta esa casa. Al llegar, el lugar era algo tenebroso y lúgubre. No había muebles, ni vidrios en las ventanas. Las paredes estaban con algunos grafitis, y partes de la casa tenían ese color a óxido y moho. Subimos al segundo piso, donde encontramos un cuarto lleno de basura, en donde Javier indicó dónde encontró ese objeto. Él levantó unas tablas del piso y nos mostró un cofre cuadrado de color negro y oxidado. Él nos dijo que en ese cofre haya algo. Yo me imaginaba tal vez algo valioso dentro de él. La caja al parecer ya tenía mucho tiempo sin ser abierta, pero estaba atorado entre las tablas y no podíamos sacarlo. Algunos de mis amigos fueron por esa casa, a buscar algo para sacar el cofre. Me dejaron sus mochilas y se fueron. Yo me quedé en el segundo piso de esa casa. Traté de sacar el cofre varias veces yo solo, pero esa caja estaba como atorado. Hasta que se me ocurrió buscar en la mochila de Javier ese objeto. Lo vi detalladamente. Vi que el centro de esa cosa donde estaba esa perla, se la podía girar. Una vez que di el primer giro, comencé a escuchar un retumbar en el piso donde estaba esa caja. Mis compañeros aún no regresaban, al parecer en ese momento era el único en esa casa. Estaba solo. Me levanté para ir a buscarlos, pero pisé una tabla podrida y caí de nuevo al primer piso, junto con la caja que estaba atorada entre las tablas. Afortunadamente caí en una cama vieja, y muy sucia. La puerta de ese cuarto estaba cerrada, y no podía salir. Pateaba la puerta para ver si lograba abrirla. Pero mi esfuerzo fue inútil. Me quedé allí hasta que vuelvan mis amigos. Observaba ese artefacto y lo volví a girar. Repentinamente esa caja se movió como si algo vivo estuviese adentro de ella, y a la vez yo me asusté al ver eso. Luego el objeto empezó a girar por sí solo. Cuando un sonido horrible inundaba mi cabeza, era como un zumbido penetrante, que al oírlo te dolía la cabeza. Trataba de callar ese sonido, tapando mis oídos. Aquel sonido insoportable dejó de oírse en un momento. Y un silencio profundo inundó la habitación de repente. Volví a ver ese extraño artefacto, pero esta vez ya no estaba oxidado, sino que ahora era nuevo, hecha de oro. Cuando vi la ventana de esa habitación, ya era de día. Yo confundido creí que me quedé despierto toda la noche. Eso era raro para mí, porque no recordaba haberme desmayado o dormido, ya que eran como la 1 de la mañana, cuando llegamos a esa casa, y no era posible que amanezca tan rápido. Me acerqué a la ventana, y al acercarme, presencié el más hermoso paisaje que jamás haya visto. Era un lugar muy verdoso con pocos árboles, que le daban un toque de infinidad al paisaje. Además había muchas flores de todos los colores. Era como si todo el planeta fuese así de bello, tanto que me quedé maravillado con el hermoso lugar. El cielo era más azul de lo que se acostumbraba a ver en la vida real. Caminé durante un rato, cuando me topé con un pueblo a lo lejos. Todas las casas eran hechas de madera. Fui rápidamente hacia allá.
Cuando me topé ahora con algo no muy agradable. Todo el pueblo tenía ese ambiente como un antiguo pueblo fantasma. Estando solo, en aquel lugar, empecé a tener miedo. Atrás mío veía el hermoso paisaje y eso me relajaba al verlo. Pero el pueblo tenía ese ambiente deprimente. Después aparecían las personas de ese pueblo, tenían la ropa muy sucia con manchas como del color del óxido, su pelo estaba totalmente descuidado, y parecía que no se han bañado en un buen tiempo. Lo extraño era, que las personas no se sentían tristes de vivir así. Al contrario, mostraban estar a gustos de estar así. Volví a ver mis manos y me percaté, de que ya no tenía el artefacto. Era como si nunca lo hubiese tenido en mis manos. Quise ir de vuelta a buscarlo. Pero al volver por el mismo camino, la casa ya no estaba. Solo había una niebla muy blanca. Volví de nuevo al pueblo. Cuando regresé, ya no había nadie. Yo mientras tanto me decía a mí mismo, que esto es un sueño, no puede ser real. Este lugar ni siquiera sé si existirá en el planeta. Cuando oí cerca de ahí unas risas muy fuertes a lo lejos al lado sur de ese pueblo, cerca de una casa pequeña de madera. Oía algo, como si estuvieran cortando la carne, con un machete. Yo me acercaba poco a poco en donde se oían las risas. Cuando vi algo realmente aterrador. 2 tipos estaban dando de machetazos a un cadáver, que al parecer recién habían matado. Pero lo más horrible, fue ver que ese cadáver me sonreía, aún estaba con vida. Él me regresaba a ver, y comenzó a reírse de una manera bastante escabrosa. Yo salí corriendo por las calles del pueblo, hasta llegar de nuevo a ese lugar hermoso. A lo que llegué en el césped había rastros de algo rojo, y me di cuenta de que era sangre, tal vez del tipo medio muerto que vi hace un rato. De nuevo volví a oír esas risas. Detrás mío vi una escena que en ese momento para mí era lo más perturbador y lúgubre que en mi vida jamás veré. 2 hombres daban de machetazos a una mujer, recostada en el árbol. Mucha sangre salía de sus brazos y piernas, pero lo más aterrador fue, que la mujer no daba ninguna reacción de dolor, ni gritos de auxilio ni nada. Al contrario, ella reía a carcajadas, mientras los filosos machetes oxidados penetraban su piel con cada golpe. Y los hombres también reían con cada machetazo que le daban a esa mujer. Para ellos era como si jugaran a la guerra de almohadas, pero en vez de almohadas eran machetes afilados. Me pareció tan enfermiza esa escena, que salí corriendo de ese lugar. Corría desesperadamente, esperanzado de que alguna cosa me haga despertar, ya de este extraño sueño. Cuando me caí con una piedra. Al principio me alegré en ese momento, porque pensé que el golpe me despertaría de este sueño. Pero empecé a sentir un tremendo dolor. Sentí algo caliente por mi frente, a mi lado izquierdo, vi que me salía sangre en ese lado de mi cabeza. Yo ya no sabía si lo que estaba viviendo en ese momento era real o no. Seguí corriendo hasta toparme con un pequeño río. El agua estaba muy limpia y clara, bueno eso era, hasta que sangre empezó a aparecer en el agua, junto con unos restos de piel, piernas, brazos y más restos de cadáveres. En ese momento oí una dulce voz de una mujer. Regresé a ver quién era, algo alterado. Y vi a una chica muy hermosa, con una túnica negra, que al momento de verla el miedo se fue desvaneciendo dentro de mí. Ella se acercó a mí y me dijo que no tema, y yo le preguntaba qué es este extraño lugar. Ella se empezó a reír, y me dijo, que este lugar no debería de tenerle miedo. Que esto es, un lugar como todos, donde la gente disfruta vivir como vive. Al principio no le entendía lo que trataba de decir. Luego, ella me dijo poniendo su mano en mi hombro. Pues a estas personas les gusta vivir así, y no toman en cuenta lo bello de este lugar, porque para ellos este lugar no tiene importancia, y hacen lo que quieran con sus vidas. Y yo le preguntaba, ¿pero, qué es este lugar exactamente? Y ella me respondió, los sueños. Son un camino hacia la locura y hacia la cordura. Pero, pueden ser un camino hacia la libertad, en donde nadie te dirá qué hacer, ni qué decir. Y sentirás el dolor como un masaje de vida que aligera tu alma. Ya que las personas que viste, están pagando sus errores, y por eso están a gustos de que les pase esto, porque ellos sienten una calma. Esa es la única manera de que su conciencia se limpie. Ella tocó mi frente y curó mi herida. Solo quedó una cicatriz. Ella me abraza, y luego de todo eso desperté. Mis amigos me estaban rodeando y volvimos de nuevo a la casa de Jairo. Después de escuchar tal cosa apagué la grabadora. Y decidí escuchar la grabación de nuevo en la computadora, buscando conclusiones. La conversación del chico me sorprendió. Ya que nunca había tenido un paciente, que soñara tal cosa. En el mes de mayo, no hubo novedades.
El chico empezó a presentar mejora. Además nunca se descuidó de su alimentación, su sentido común de ver las cosas ya empezaba a mejorar. Bueno, eso parecía, pero no fue así. Los últimos meses, yo y mis colegas que ya estábamos pensando en darlo de alta, el 7 de agosto de este año. Estábamos con el chico, haciéndole las últimas preguntas con unos colegas del hospital para ya determinar su recuperación. Cuando sin razón, el chico se puso pálido repentinamente. Su respiración empezó a acelerarse y empezó a convulsionar de una manera bastante escalofriante. Su boca comenzaba a emanar espuma, además, percibía un olor como a quemado con azufre, como si el chico se quemara. No sé si ese día los demás lo notaron, pero no le tomé importancia a eso. En ese momento un colega y yo llamamos al personal de emergencias, para que se lleven al chico, a tratarlo de inmediato. La situación del chico empeoró, así que lo trasladamos a otro hospital. Cuando se lo subió a la ambulancia, él no dejaba de decir: se está marchitando. Se está marchitando. Lo repetía varias veces, mientras tocía desesperadamente, con constantes gemidos. Yo no le entendía por qué decía eso. Yo pensé que estaba delirando por el repentino ataque que se le vino de la nada. Di el aviso a su madre, de inmediato aquel día. Ella vino lo más rápido que pudo, pero cuando llegó, su hijo había caído en coma profundo. Carmen, como toda madre, lloraba por su hijo. Yo hablé con ella y le conté lo que pasó, y a la vez trataba de tranquilizarla. Pero después de calmarse me contaba lo que pasó en la escuela del chico. Según me decía, ella fue a ver al rector de aquella escuela. El rector le solicitó que viniera para tratar un tema, de trasladar a su hijo a otra escuela. Porque según creían yo que ya le iba a dar de alta, y para no descuidar sus estudios, lo iban a llevar a un internado. Ella no estuvo del todo de acuerdo con la idea, pero no tuvo más opción que aceptarlo. Pero a lo que salió del rectorado, algo extraño sucedió. La enfermera de la escuela se dirigía al rectorado, a informar que unos niños se pusieron pálidos y empezaron a vomitar. Lo más extraño fue escuchar, que eran los amigos de Carlitos. Ellos empezaron a convulsionar, y presentaron síntomas similares a Carlitos. Sus amigos estaban en otros cuartos siendo atendidos, por los doctores. Yo no sé cómo pudo pasar tal cosa, pero, hubo uno que no quedó del todo inconsciente, su nombre era Javier. Carlitos me habló de él cuando me comentó la noche que fueron a esa casa. Así que decidí preguntarle, sobre lo que pasó aquel día en aquella casa abandonada, para así tener otra versión de ese hecho. Porque este caso, ya no era para nada normal, y quise sacarme algunas dudas de la cabeza. Esperé a que me dejaran pasar para ver al chico Javier. Al entrar al cuarto, el niño estaba en muy mal estado postrado en esa camilla. Las ojeras de sus ojos estaban muy oscuros, como si él nunca hubiera dormido, tenía conectado un respirador en su nariz. Parecía como si le estuviesen robando la vida al niño. El chico me vio y preguntó: ¿quién era yo? Y le dije: yo soy el doctor Daniel, el cual yo era el encargado de tratar y curar a su amigo. Con una voz algo baja me pregunta qué es lo que yo quería de él. ¿Y por qué no estoy con Carlitos? Yo le respondí que él tuvo los mismos síntomas que él, al igual que el resto de sus amigos. El chico se alteró un poco. Y entre inútiles intentos de moverse me decía, que todo lo que está pasando es culpa suya. Yo traté de decirle que no, y por qué razón él creía eso. Con un intento inútil de gritar me dijo que yo no tenía idea de lo que pasaba, que me callara. Yo lo calmaba, pero él seguía haciendo esos intentos. Él dijo con una voz algo fuerte pero susurrante: todo esto es mi culpa, jamás debí llevarlos a esa casa. Debí tirar esa maldita cosa en forma como de un espejo, de mano. Su respuesta me dejó consternado, ya que él se sentía muy culpable. Además, el artefacto que mencionó, era el mismo del que me habló Carlitos. Quería hacerle unas preguntas al chico, pero antes fui a refrescarme. Después entré de nuevo a la habitación donde estaba Javier, a que me cuente lo que pasó exactamente ese día. Cuando metí la mano en la bata que tenía puesta, me percaté que poseía la grabadora digital y la encendí. Afortunadamente le quedaba batería de 30 minutos más. Era el tiempo suficiente para grabar lo que me dijo el chico, y le pregunté qué pasó aquella noche, y con algo de esfuerzo respondió: pues imagino que si me está preguntando eso, es porque Carlitos ya le dijo algo de esa noche, pero no le contó la forma en la que se empezó a comportar con nosotros, luego de que llegamos a esa casa. Él se quedó solo, mientras nosotros fuimos por algo para sacar un cofre que había en la casa, salimos del lugar por un momento, a ver si encontrábamos algo que nos sirva. Después de unos 20 minutos de estar buscando, encontramos un mazo pesado.
Fuimos con el mazo hasta donde estaba Carlos. Cuando llegamos, lo vimos tirado en un cuarto del primer piso. Al parecer el piso estaba algo podrido y por eso colapsó. Bajamos al primer piso para sacar a nuestro amigo de ese lugar, y usamos el combo para romper la puerta, con la ayuda de Kevin y Jairo. Carlos se empezó a despertar. Y sin razón, nos empezó a golpear. No teníamos idea de qué es lo que le pasaba, yo lo retuve. Y finalmente se calmó. Pero tenía una cara como si nos odiara. Decidimos entonces irnos de ahí lo más pronto posible, ya que los padres de Jairo podrían despertar, además, no recuerdo bien. Pero ya eran las 3 de la madrugada. Lo que me dijo el chico me dejó aún más confundido, ya que Carlos nunca me dijo eso. Le pregunté en dónde queda esa casa abandonada. Y me dijo que queda a unas 3 calles de la suya cruzando por un parque. Antes de que me dijera la dirección completa de su casa, el doctor entró y me pidió que salga de la habitación, porque tenían que tratarlo. Así que tomé la opción de preguntar a la mamá de Carlitos, pero primero iría a hablar con ella en su casa. Más tarde, Carmen y yo hablamos sobre los sucesos que han ocurrido hasta este momento. Le pregunté sobre dónde queda la casa del amigo de Carlitos, llamado Javier. No le dije el motivo. Solo quería confirmar algo primero. Antes de salir de la casa de Carlitos, le pregunté a su madre dónde quedaba el baño, la cual usé como coartada, para buscar ese dichoso objeto, en el cuarto de Carlitos. Entré cuidadosamente al cuarto de su hijo y cerré la puerta y empecé a buscar ese extraño artefacto del que tanto hablaban. Busqué entre sus cosas, revisé su mochila, y finalmente lo encontré. Era verdad hasta aquí, lo que me decían. Acto seguido lo guardé en un bolsillo derecho de mi chaqueta. Después de eso acomodé todo como si nada hubiera hecho, y salí de la habitación, asimilando como si hubiese ido al baño. Antes de salir le agradecí a la señora por todo. Luego me dispuse a ir a esa casa, a la que los muchachos fueron esa noche. Llegué a la casa de Javier, y luego me ubiqué en donde quedaba un parque. Ya eran las 9:30 p.m. Ya era muy tarde, tuve que recorrer varias cuadras hasta el parque. Tenía pensado tomar un taxi, pero nunca pasó ninguno por ahí. Llegando al parque, lo crucé y después de una calle, y finalmente pude llegar a esa casa. Por fuera se veía como toda una casa que fue sacada de una película de terror, a lo que entre toda la casa tenía esa apariencia tenebrosa, como toda casa abandonada. Algunas cosas se las habían robado según parecía. Las paredes estaban manchadas de algunos musgos y con manchas negras que sobresalían de las paredes, junto con grafitis. Tal como lo describieron los chicos. Me dirigí a lo que antes era la sala y el comedor, esperando encontrar algo poco común, como un objeto parecido al que tenía en el bolsillo de mi chaqueta, pero no encontraba nada inusual. Saqué ese extraño objeto y lo empecé a observar. Su extraña forma, similar a la de un espejo de mano, era lo que me llevaba a pensar si esto alguna vez fue uno, y cómo pudieron poner el vidrio espejo en él. Esa cosa del centro en donde está esa perla, con unos rayos dentro de un pentágono. Vi que había como girarlo. Lo moví hacia la dirección de izquierda a derecha. Esa cosa emitió un zumbido suave, que no me alteró los oídos. Hasta que oí, como si alguien golpeara una caja. En ese entonces se me vino a la mente de que hay alguien arriba. Subí las escaleras y vi una habitación abierta, con la puerta rota. Ese niño llamado Javier no me mintió, realmente estuvieron aquí esa noche. Entré al cuarto. Y en él solo había un mueble sucio y una cama con las sábanas muy rotas, algo húmedas y heladas, con unos musgos verdosos encima. Las paredes estaban despintadas y descascaradas. El techo de ese cuarto estaba agujerado, supongo que es porque aquí fue donde cayó Carlitos, cuando estaba solo. Busqué debajo de la cama y me topé con una caja de color negra. Tenía rasgos de desgaste y la valija estaba totalmente oxidada. Fui a la cocina de esa casa abandonada buscando un cuchillo, pero nada más encontré una cuchara y un martillo. Puse la cuchara como estaca, la ubiqué sobre la valija y empecé a golpearlo con el martillo. La valija se rompe con el primer martillazo, ya que estaba demasiado oxidada. Rápidamente abrí esa caja. Y adentro de ella, había otro objeto similar al que tenía. Pero con la única diferencia de que en el centro había una especie de óvalo. Tenía una figura como la de una araña, pero con unos símbolos extraños en su centro. Esta cosa giraba en cambio de arriba hacia abajo. Llevándome ese objeto, me dirigí a mi casa. Antes de salir de esa casa, me tropecé con una tabla salida, cerca de un armario. Y me cayó encima una grabadora de un teléfono, en otras palabras era una autocontestadora antigua.
Adentro de ella había un cassette. Me lo llevé también a casa, por curiosidad, para luego oír lo que había grabado en ella. Bueno, por hoy dejaré hasta aquí el informe. Ya es algo tarde, así que solo escucharé lo que hay en este cassette de la autocontestadora. Y veré de qué están hechos estos artefactos. Escribiré mañana. Fin del informe. Hora 11 p.m.